Grabando. Qué raro. Tenemos fondo diferente porque por lo del internet que les comentaba. Esta fue la última diapositiva que estábamos viendo. Aquí quiero rescatar que eh, las células utilizan interferón, y lo habíamos comentado, como para limitar la reproducción del ADN viral o del genoma viral, ¿no? Y que a su vez tiene diferentes efectos. Por ejemplo, dice que provoca a las células cercanas no infectadas para que destruyan ARN y reduzcan la síntesis de proteínas. O sea, digamos que bloquean la fisiología de la célula con el fin de que el virus, si en dado caso lo haya infectado, no pueda reproducirse. Y le da más chance de que como los sistemas de alerta de la célula interna puedan eliminar al virus antes de que, por ejemplo, produzca las proteínas de regulación. Porque lo que hace un virus cuando infecta la célula, genera estas proteínas de regulación que regulan a la célula y, digamos, son las que habíamos dicho que son shut off, que apagan las funciones de la célula. Entonces, con el interferón dicen no se va a producir nada de ARN, por lo tanto no va a haber probabilidades de que el virus pueda producir las proteínas de regulación. Y por lo tanto pues no se replique. En este de aquí dice que provoca las células cercanas infectadas para que entren en apoptosis. Es decir, que si ya están infectadas y tienen contacto con el interferón, pues entran en apoptosis y se mueren. Y por último, activa o ponen en alerta a los glóbulos blancos, principalmente a los macrófagos y a los linfocitos, que son los que se encargan de la eliminación de los virus. Es decir, los neutrófilos, los eosinófilos y las otras células de los glóbulos blancos no tienen un efecto directo contra los virus. Entonces, a los que activan principalmente son macrófagos y linfocitos. ¿Dudas con esto? Bueno, en Voy, estaba anotando. Uf. ok. Igual esto lo veamos según yo lo puse la clase pasada. Ah, pues sí, ¿verdad? Espera. Estás en el carro. No, ¿por qué? Escuché como un pip, pip. Ah, es que afuera de mi depa siempre hay ruido, siempre. Entonces ahorita estaba justamente sonando un camión de que pip, pip, pip. Ok. Sí, sí se escucha algo así. Es que Ciudad Obregón, Perdón. la gran metrópolis. No se escucha fuerte. Bueno, las manifestaciones de las enfermedades virales, la verdad es que obviamente no son muy variadas, bla, bla, pero principalmente lo que vamos a ver es inflamación, fiebre y en algunos casos erupción cutánea. Estas tres tienen una relación directa con el sistema inmune. O sea, en realidad la gran mayoría de las manifestaciones virales no son provocadas por el virus, a menos de que sean virus desnudos y generen lisis durante la liberación de las partículas virales. Entonces, estas de aquí son más que nada como el sistema de alerta o nuestro sistema de defensa, eh, pues avisando, ¿no?, que hay enfermedades virales. Entonces dice, las manifestaciones de la enfermedad generalmente no son causadas por el mismo virus, sino por factores inmunes celulares o humorales. Dicho de otra manera, las citocinas principalmente y pues los anticuerpos, la presencia de anticuerpos. Cuando hablamos de citocinas y de virus, principalmente vamos a estar hablando del interferón, que hay varios tipos de interferón, y las interleucinas, que básicamente son las que regulan los procesos de inflamación. Y no voy a profundizar mucho en esto porque esto se ve más que nada en patología. Entonces, aquí, por ejemplo, les pongo, aquí que estamos viendo una estomatitis, una inflamación de la boca, es muy común en enfermedades virales de gatos. Y esto, por ejemplo, lo hacen los virus, o sea, generan como inflamación aquí, aunque no se repliquen tanto en la mucosa, en la mucosa oral, pero generan inflamación aquí para que sangren y cuando muerdan a otro gato, por ahí se transmitan.
O sea, generalmente, por ejemplo, ahorita lo estoy explicando específicamente de la leucemia viral felina o de la panleucopenia viral felina, que replican principalmente en linfocitos, pero generan este tipo de lesiones para ellos propagarse más fácil. Y pues fiebre, que es causada por las citocinas y las interleucinas, y la erupción cutánea es por un estrés del sistema inmune. Sí, Francisco. Nada más una duda, médico. El interferón, nada más para ver si estoy en lo correcto, son las proteínas que ayudan al sistema inmune a combatir las infecciones. Ujú. Son producidas por el sistema inmune y combaten infecciones virales específicamente. Ah, ok, gracias. Sale de nada. Aquí dice, entre las citocinas más importantes de la respuesta inmune contra los virus se encuentran, dice ahí, el interferón 1, el interferón 2 y el interferón 3. No me acuerdo para qué se usa, pero también tiene un efecto y creo que aquí se los pongo. Pero principalmente estos dos, o sea, estos dos son los efectos que les estaba platicando aquí. Este es el interferón y estos son algunos de los efectos. Y las interleucinas, que la verdad es que hay un montón de interleucinas. Básicamente las interleucinas son citocinas o mediadores químicos de la inflamación. Por ejemplo, cuando da comezón, cuando pues da fiebre, cuando sienten dolor, la acumulación de células, que también pues, es la inflamación, la acumulación de líquido, están mediadas por interleucinas. Y aquí les pongo esto, pues básicamente las interleucinas es como un grupo de proteínas que tienen pues, capacidades de regulación al sistema inmune. ¿Qué características tienen estas citocinas? Generalmente las que se producen por el mismo cuerpo, primeramente tienen acción antiviral. Dice aquí que inhiben los estadios del ciclo viral. O sea, interferón habla de una interferencia a nivel de replicación. Entonces por eso aquí lo menciona como estadios del ciclo viral. Principalmente eh, virus de, bueno, no virus de ADN, de ARN, perdón, sino que inhibe los procesos que tienen que ver con el ARN. Y eso le permite a la célula tiene como diferentes checkpoints. ¿Cómo dicen checkpoints? Como puntos de chequeo. Tiene como puntos de chequeo donde revisa el ADN, donde revisa las proteínas, el ARN. O sea, digamos que la misma célula tiene sus propios checadores. Entonces, el interferón lo que hace es como que para todo lo que tiene que ver con el ARN para que los checadores internos de la célula puedan como pues cerciorarse de que no está infectado por virus. En dado caso que esté infectado por virus, entran en apoptosis. Otra característica dice que tiene una acción antiproliferativa. Dice que son inhibidores del crecimiento celular. Esto porque hay algunos virus, y ya lo hemos comentado, que son de tipo tumoral y pierden la capacidad de, de limitación de crecimiento. O sea, las células, por ejemplo, estas de aquí que estamos viendo aquí, entienden de que como están en contacto entre ellas, ya no pueden crecer. O sea, como que limitan el crecimiento por contacto. Y las células tumorales, que son las que están viendo aquí, empiezan a crecer. Fíjense cómo son células más grandes que las normales. Y esto es una célula tumoral. Generalmente algunos virus lo provocan inhibiendo precisamente a la inhibición por contacto, que es lo que se llama. Entonces, lo que hacen estas interleucinas o estas interferones es inhiben el crecimiento de la célula, porque también recuerden de que algunos virus utilizan la mitosis para ellos mismos estarse propagando. Entonces, para esa parte también. Luego dice acción inmunomoduladora. Dice que pueden modular la respuesta inmune por diferentes vías, es decir, puede aumentar la respuesta inmune o disminuirla. Potencian o inhiben la producción de anticuerpos, incrementan la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad y regulan el potencial citotóxico de las natural killer. Esto es principalmente porque las infecciones virales se regulan por estas células que como el virus no lo puedes eliminar, o sea, cuando están adentro de las células, las natural killer, que se llaman asesinas naturales en español, lo que hacen es matan a las células infectadas.
Dice aquí, incrementan la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad, el MHC. Las células manifiestan que están enfermas a través de este complejo mayor de histocompatibilidad. O sea, hagan de cuenta que este receptor que estamos viendo aquí es el complejo mayor de histocompatibilidad y de esta manera así se comunican las células entre las otras células. Entonces, algunos virus lo que hacen es inhiben la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, yo también tengo que checar. Entonces, eh, con el interferón, digamos que pone más alerta a las otras células para que expresen ese complejo mayor de histocompatibilidad. O sea, como que pone a todo el cuerpo en alerta. Y aquí potencian o inhiben la producción de anticuerpos. La potencian porque quien va a neutralizar a los virus son los anticuerpos, o sea, principalmente. Pero hay algunos virus que son bien, pues cabrones, vamos a decirlo con la palabra que es, porque utilizan precisamente los mediadores químicos como los anticuerpos para profundizar en la infección. Entonces, pues el cuerpo también es inteligente, o sea, si no le conviene aumentar anticuerpos, puede inhibirlo. Y ahí, pues es un poquito el resumen de lo que te está diciendo esto con la modulación de la respuesta inmune. ¿Alguna duda con esto? Bueno, otra característica de los interferones, pues ¿Qué dice, era IFN? ¿cómo? ¿Qué era IFN? ¿Interferón? Interferón, ajá. Ok, Entonces, vale, o gracias. sea, estas son las características del interferón. Y tomo esta diapositiva para explicarles por qué es la principal citosina en contra de los virus. O sea, es una molécula muy especializada para limitar infecciones virales. Y de hecho, se puede utilizar como terapia. Es caro, pero es efectivo. Bueno, son dependientes de receptores, es decir, que se tienen que tener receptores para los diferentes tipos de interferón, porque hay tres tipos de interferón. A lo mejor hay más, pero yo conozco tres: interferón 1, interferón 2 y interferón 3. Y los interferones son específicos de cada especie. Entonces, como les estoy comentando, eso que se utilizan como terapia, es decir, te los venden así como una vacuna, pues hay interferones para perro, interferones para gato, cerdo, vaca, etcétera. Pero es caro. Precisamente porque son dependientes de receptores. O sea, un interferón de perro no va a poder interactuar con los receptores de los interferones de los gatos, por ejemplo. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Ok. Eh, entonces, aunque tengamos todo esto, acuérdense que hay una lucha constante entre virus y sistema inmune. Eh, los virus generan mecanismos patogénicos para evadir al sistema inmune. Dice, los virus han coevolucionado con sus hospedadores naturales de tal forma que puedan mantenerse en la naturaleza. Es decir, que si nosotros fuéramos 100% capaces de limitar el crecimiento de los virus o de la reproducción de los virus, pues ya no existieran, ¿no? Entonces por eso han coevolucionado. Dice, las células del sistema inmune pueden ser infectadas por algunos virus, lo que ocasionan cambios funcionales que pueden producir inmunosupresión y alergia en el curso de ciertas infecciones virales. De hecho, es algo que vemos muy seguido. Con infecciones virales, el animal no quiere comer, anda sin energía. Y en los parámetros químicos y celulares de la sangre, lo que podemos ver más que nada es un incremento de linfocitos, porque son los que responden contra los virus. Pero pero a veces vemos una depleción de linfocitos. Es decir, que en vez de aumentar los linfocitos, que son los que combaten contra los virus, vemos una baja. Y precisamente porque los virus pueden ser infectados, estas células del sistema inmune pueden ser infectados por los virus, que generalmente son los más difíciles de tratar. Porque lo que nosotros hacemos, como con las vacunas, por ejemplo, es
activar a las células inmunes para que ataquen al virus cuando lleguen. Pero si son virus especializados que atacan a las células del sistema inmune, pues nos quedamos básicamente sin defensa. Aunque sí hay vacunas para este tipo de virus, no las hay para todos los tipos, para todos estos virus que infectan células del sistema inmune, por ejemplo el VIH. Y tengo entendido que las vacunas, por ejemplo, para la panleucopenia viral felina o esta leucemia viral felina no son muy, o sea, no son 100% efectivas, pues ninguna no en realidad, pero específicamente porque los virus afectan al sistema inmune directamente. Entonces dice, para poder perdurar los virus han desarrollado mecanismos diversos para eludir la respuesta inmune del hospedero y de esta manera evitar la eliminación muy rápida del organismo, confiriendo ciertas ventajas para la transmisión u otros individuos susceptibles. Sí podemos limitar a los virus, pero a final de cuentas ellos van a estar evolucionando y se van a estar adaptando a nosotros. Y de hecho lo han hecho muy bien los virus adaptándose a nosotros. Tanto que en este momento miles y millones de virus se están replicando en cada uno de nosotros y nos están manifestando enfermedades. Porque eso también permite su subsistencia aquí en la naturaleza o mantenerse en la naturaleza. Y les puse esta imagen porque me encanta este perrito enfermito. ¿Alguna duda, algún comentario? Bueno. Entonces, dice, como aquí les estaba poniendo esta parte de aquí, que las manifestaciones de la enfermedad viral generalmente son provocados por el sistema inmune, el autor, donde me estaba basando esto, puso esta frase, que todo lo que conlleva la limitación del virus es el precio que paga el hospedador por eliminar la infección viral. O sea, termina afectándonos más, pues incluso puede llevar a la muerte el querer limitar una infección viral. Y durante el foro de discusión a lo mejor nos toca ver o profundizar precisamente en esta frase, porque se van a dar cuenta que las lesiones o la enfermedad no la va a causar el virus, generalmente, ¿no? La va a causar más que nada el sistema inmune. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Bueno, entonces a las alteraciones o a que genere el sistema inmune a raíz de los virus, les vamos a decir alteraciones inmunopatológicas. Estas alteraciones no las generan los virus, no las generan, bueno, estas alteraciones inmunopatológicas las generan los virus no citocidas. Es decir, un virus citocida genera la lesión porque mata la célula, ya sea por lisis o por lo que sea. Pero los no citocidas no matan a la célula y hace que el sistema inmune genere el daño. Entonces a eso le decimos alteraciones inmunopatológicas. Patológico viene de enfermedad, inmuno pues del sistema inmune, ¿no? Y dice aquí que para los virus no citocidos los mecanismos inmunológicos son los responsables de la enfermedad. Existe una serie de mecanismos inmunopatogénicos ligados al tropismo viral por las células inmunocompetentes o a la modificación de células de respuesta inmune. Entre ellos tenemos a todos estos, ¿no? O sea, va a depender las alteraciones inmunopatológicas, como aquí dice, pues dependiendo del tropismo hacia la célula, es decir, a la célula que va a infectar. Y dice aquí, por ejemplo, la infección de linfocitos T y B alteran básicamente toda la respuesta inmune adaptativa. No se van a poder generar anticuerpos y los anticuerpos son los que, bueno, sí, algunos anticuerpos son los que regulan a la respuesta inmune. Hay algunos virus que también tienden a infectar al timo y pues en el timo es donde se maduran a los linfocitos T y por lo tanto no va a haber una respuesta inmunológica como aquí dice madura y se va a perder la tolerancia inmunológica y pueden desarrollarse enfermedades autoinmunes. Y de hecho, antes no había estudios o no tenían tanta relación de enfermedad autoinmune con virus. Y ahorita pues hay más estudios que permiten hacer esta relación. Por ejemplo, antes no se podía relacionar las enfermedades autoinmunes
con herencia. O sea, te dicen de que, pues se pueden heredar, pero no, o sea, como que no está muy bien definido qué era lo que causaban. Y ahorita se sabe pues que algunos virus que infectan al timo, pues pueden generar estas enfermedades autoinmunes. Luego tenemos destrucción de células presentadoras de antígenos, es decir, a los linfocitos, iba a decir a los linfocitos T, pero no, las células presentadoras de antígenos, ¿cuáles son? Se fue. ¿Alguien se acuerda? Son las células plasmáticas. ¿Cómo se me puede olvidar esto? ¿De cuál? ¿Cuál es la pregunta? Células presentadoras de antígeno. Me acuerdo que tienen bracitos así, pero no me acuerdo cómo se llaman. Estuve un año hablando de estas células y no me acuerdo. Pero pues esas. Ahí googleenlo. Pero bueno, también si afectan a las células presentadoras de antígeno, también va a limitar a la activación de linfocitos T o a la activación de la respuesta inmune adaptativa. Dice, aumento o disminución de la expresión de proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, disminución de la presentación antigénica con restricción del complejo mayor de histocompatibilidad por bloqueo de transporte intracelular. Si se fijan, aquí las alteraciones inmunopatológicas se refiere a toda la alteración que tenga que ver con la respuesta inmune adaptativa y no tanto con la innata. O sea, no se mete con los macrófagos y no se mete con los neutrófilos ni los eosinófilos, porque a final de cuentas estas se pueden volver a producir y no pasa nada. Pero en cambio los linfocitos, una vez que se maduran, quedan como con ciertas instrucciones. Entonces, si se modifican este punto al punto de donde se están madurando, toda la respuesta inmune adaptativa se pierde. ¿Encontraron cuáles son las células presentadoras de antígeno? Pues no son los macrófagos, dendríticas, linfocitos. Sí, las células dendríticas. Gracias, Javier. Los macrófagos sí, pero las principales son las células dendríticas. Las dendritas son las que les digo que tienen bracitos. Pero creo que también tienen otros sinónimos. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario con esto? Bueno. Entonces, las alteraciones inmunopatológicas están relacionadas a la respuesta inmune adaptativa. Y puede haber, bueno, hay una relación entre los anticuerpos no neutralizantes y la patogénesis de la enfermedad. Los anticuerpos neutralizantes son básicamente los que se unen al virus y bloquean los receptores. Acuérdense que para que un virus infecte a una célula tiene que haber una dinámica entre receptor del virus y receptor de la célula. Entonces los anticuerpos generalmente lo que hacen es bloquean los receptores del virus y ya no puede interactuar con las células. Pero hay anticuerpos que no son neutralizantes, que estos se encargan principalmente de la regulación de la respuesta inmunoadaptativa o la innata incluso. Entonces dice, los anticuerpos preformados pueden ser no neutralizantes. Dice que no impiden la penetración del virus a nivel celular ni interfieren con la infección, sino que pueden potencializar la replicación viral. Esto muchas veces los virus lo que hacen es como estimular la producción de anticuerpos no neutralizantes, porque precisamente como lo que hacen es estimular a la respuesta inmune, y las alteraciones inmunopatológicas tienen una relación directa con la respuesta inmunodadaptativa, lo que hacen es potenciar la respuesta inmunodadaptativa para ellos generar la enfermedad más fácilmente. Entonces, a veces ellos tienen la capacidad, dentro de sus instrucciones, adentro del genoma, producir anticuerpos no neutralizantes como si fueran de la misma célula. Entonces llega la célula y le dice, oye, prodúceme anticuerpos no neutralizantes, y el cuerpo empieza a generar
una mayor manifestación de la enfermedad. Empieza a haber fiebre y vemos, por ejemplo, este tipo de cosas. O sea, una inflamación directa. ¿Y qué lo puede causar? Pues a lo mejor esto lo puede causar suciedad, puede causar, no sé, comió algo y se le queda atorado. Pero en este caso, fíjense cómo los dientes están súper limpiecitos, nada de sarro, nada, y están todos rojos. Entonces aquí probablemente se generaron anticuerpos no neutralizantes que aumentaron la respuesta inmune y pues hay más vascularización, hay sangrado, el gatito puede pelearse, morder y pues transmitirlo. O sea, básicamente lo que hacen algunos virus es controlar a la respuesta inmune. O sea, y pues ¿quién va entonces a limitar a esa enfermedad? Por eso es muy difícil limitar este tipo de enfermedades. ¿Alguna duda o algún comentario con esto? Entonces, aquí en la gráfica lo que estamos viendo es cómo está replicando un virus en presencia de anticuerpos, que es esta línea como más azulada. Y fíjense como entre más aumentan los anticuerpos o los días, hay una mayor replicación viral. Y si hay ausencia de anticuerpos, pues la replicación viral no es tan evidente. Y esto es porque los virus utilizan precisamente la respuesta inmune para favorecer su replicación. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Ok. A este efecto, a este que estamos viendo aquí, que el virus utilice la respuesta inmune para replicarse, se le conoce como caballo de Troya. Dice, durante una infección por el virus del dengue, aquí es un ejemplo en específico, la producción de anticuerpos no neutralizantes estimulados por una primoinfección, es decir, en la primera vez que se infecta, puede aumentar la entrada de partículas virales en células mononucleares y macrófagos, porque en este caso el virus del dengue va a replicar en estas células. Entonces, la primera vez que infecta, lo que va a hacer el virus es que haya una liberación o que haya una generación de anticuerpos no neutralizantes. Entonces, por eso a las personas que les dan dengue les dan unas fiebres bien intensas e incluso las pueden matar, precisamente porque quien está generando toda la enfermedad no es el virus como tal, o sea, es la respuesta inmune. Bueno, el virus también no, porque el virus estimula la producción de estos anticuerpos neutralizantes. Entonces dice, en estas células el virus puede replicarse y generar grandes cantidades de antígenos, lo que resulta en la formación de complejos inmunes y activación del sistema inmunológico. Dicho de otra forma, replican en estas células y aumenta la inflamación para que el cuerpo produzca más células de estas mismas que va a estar infectando. Y al mismo tiempo generan antígenos y aumenta más la respuesta inmune y aumenta más la respuesta inmune al punto de que no se puede controlar. Entonces tienen fiebres que terminan pues matando a la célula, que terminan matando al hospedador. Generalmente si a una segunda reinfección pues el cuerpo ya está como actúa de una manera todavía más agresiva. Entonces las segundas infecciones de dengue terminan siendo más peligrosas. Bueno, aquí dice lo que significa la llegada de células permisibles, que son las células mononucleares y macrófagos. Las células mononucleares vendrían siendo los neutrófilos, los eosinófilos, los monocitos. Y dice, pues este mecanismo se le llama caballo de Troya, ¿no? ¿Alguna duda? Y aquí pues les pongo la imagen de como un virus escondido, porque precisamente es lo que hacen. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Bueno, entonces, básicamente las manifestaciones que estamos viendo, pues le vamos a decir autoinmunidad o inmunopatología, que pues está un poquito relacionado. Y se produce cuando la respuesta inmune de los hospederos se dirige contra sus propios tejidos. Bueno, esto es un poquito diferente, porque esto ocurre más que nada en los virus que son envueltos.
como los antígenos de los virus envueltos quedan como fusionados con las membranas de las células, esos antígenos pueden ser detectados por las células del sistema inmune y una vez que los detectan empiezan a atacar a las células. Pero pasa que, por ejemplo, si las membranas de los hepatocitos, de no sé, 3 4 hepatocitos, son infectados y un macrófago llega y detecta esos antígenos del virus, no nomás va a matar esos 3 hepatocitos que detectó infectados, sino que como el macrófago detecta como si la célula fuera infectada o fuera lo malo, genera como una respuesta inmune contra todas las células que se parezcan, infectadas o no infectadas. Y ese tipo de lesiones serían por autoinmunidad y se pierde la inmunotolerancia. No sé si aterricé la idea con esto. A ver si tengo una imagen donde lo pueda explicar mejor. Mm, bueno, em, básicamente aquí lo importante o lo que se destaca es que acuérdense que algunos virus que son envueltos lo que hacen es fusionan la membrana del virus de la envoltura con la membrana de la célula. Entonces cuando una célula del sistema inmune detecta esos antígenos presentes en la membrana de la célula normal, puede como haber una alteración en el reconocimiento y empezar a matar a todas las células que se parezcan a esa célula infectada, infectadas o no infectadas, ¿no? Entonces se pierde la tolerancia contra ese tejido en específico. Y ahí sí está difícil porque como, o sea, una vez que el sistema inmune detecta que eso es malo, ya no hay como vuelta atrás. En cierto sentido, eso es bueno, por ejemplo, lo utilizamos porque se genera una memoria inmunológica y ese tipo de fundamento lo utilizamos, por ejemplo, en las vacunas. Inyectamos antígenos y el cuerpo los detecta como malos y una vez que vuelven a entrar los antígenos, pues ya tienen como respuesta. Pero si se pierde la tolerancia, se genera autoinmunidad. También puede haber autoinmunidad, por ejemplo aquí dice cuando los virus se replican en lugares del cuerpo donde no hay mecanismos de tolerancia, por ejemplo en las articulaciones o en los testículos, por ejemplo. En las articulaciones y en los testículos son zonas de muy baja inmunidad y no hay tolerancia inmunológica ahí. O sea, las células inmunes, los linfocitos no tienen como una interacción en esas zonas y si hay una inflamación en esas zonas puede haber una ruptura de la tolerancia y las células del sistema inmune empezar a atacar a esos tejidos. Entonces, si no hay mecanismos de tolerancia, dice que pueden liberar antígenos propios que desencadenan una respuesta inmune, pero aquí sería autoinmune. ¿Alguna duda con esta parte de la pérdida de la tolerancia? Ok. Otros virus. ¿Si tengo internet? Sí. Otros virus. Sí, sí, sí tienes eh, internet. Sí, pero no hay dudas. ok, ok. Otros virus pueden generar un mimetismo molecular. Esto básicamente, como hay algunos virus que se liberan por exocitosis, esto significa que parte de la membrana de la célula va a formar parte del virus. Entonces, puede como, o sea, mantiene moléculas muy similares a la de la célula, porque pues básicamente era de la célula esa membrana. Entonces, si genera una respuesta inmune, aunque sea, por ejemplo, si son células de la membrana de, no sé, del tejido respiratorio, por así decirlo, pero el sistema inmune lo detectó en los ganglios, esa membrana la va a encontrar otra vez en tejido respiratorio y va a empezar a atacar el tejido respiratorio. Entonces también puedes generar autoinmunidad por el mimetismo molecular. O sea, por eso los virus, por ejemplo, utilizan la misma membrana de las células como para esconderse del sistema inmune. Pero si el sistema inmune los llega a detectar, puede generar autoinmunidad. Entonces, pues ahí nos ponen en jaque ese tipo de virus. Entonces aquí nos está diciendo que
el mimetismo molecular pues se refiere cuando las proteínas en la superficie viral se parecen mucho a las células del huésped o pues son iguales, ¿no? Bueno, ¿alguna duda o algún comentario con esto? Yo pensé que para las 7:40 ya iba a terminar, pero ya mero. Bueno, aquí está un ejemplo de enfermedades virales que básicamente generan la enfermedad a raíz de la respuesta inmune. Tenemos la enfermedad de Newcastle en aves y la fiebre aftosa en bovinos. Que mira, la fiebre aftosa la expuso Javi y la Newcastle creo que volviste a agarrar, ¿no? Tú, Javi. Pero bueno, eh, dice aquí que Sí. una respuesta inmune excesiva y desregulada puede llevar a una tormenta de citocinas. Esto es porque, por este tipo de cosas que les estoy poniendo aquí, o sea, utilizan la respuesta inmune para ellos mismos replicarse más y esto genera que haya todavía una respuesta. Es como un ciclo, o sea, replica más respuesta inmune, más replican, más respuesta inmune y así se van yendo. Entonces a ese efecto se le conoce como tempestad de citoquinas, porque el sistema inmune no puede controlarse, no puede autorregularse. Y dice que es una respuesta inmune hiperactiva que puede causar el daño al huésped, ¿no? Pues aquí están los dos ejemplos, enfermedad de Newcastle, fiebre aftosa. Dice genera una respuesta inflamatoria generalizada y daño en los órganos. Los síntomas incluyen fiebre, diarrea, dificultad para respirar, debilidad y en algunos casos pues muerte repentina, o sea, entran en shock. Fiebre aftosa dice que puede provocar fiebre, inflamación generalizada, erosión en las membranas mucosas de la boca, nariz y piel. ¿Cómo se pueden regular este tipo de enfermedades? Apagando la respuesta inmune, o sea, utilizando medicamentos que disminuyan la respuesta inmune. ¿Y qué hace esto? Pues hace que bacterias, hongos empiecen a infectar. O sea, aquí estás así, ¿no? Pero si vamos a utilizar eso, o sea, si vamos a apagar la respuesta inmune, los tenemos que tener al tiro con antibióticos, precisamente para que las bacterias oportunistas no aprovechen. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Profe, al suministrarle así algo para que lo desactive, ¿no puede aprovecharse otro tipo de enfermedad e infectarlo? Sí, era lo que les estaba comentando. O sea, si suspendemos, digamos así, o bajamos la respuesta inmune, eh, bacterias u hongos pueden actuar como oportunistas e infectar, ¿no? Por eso, si se va a utilizar este tipo de tratamientos, hay que dar antibioterapia, o sea, darles antibióticos para que las bacterias pues no, no, no infecten o no colonicen. Eh, y pues disminuir el estrés lo más posible, porque el estrés termina pues también inmunosuprimiendo. Sería como tenerlo en un chequeo constante por si se presenta alguna enfermedad. Sí, sí, es hospitalización en ese tipo de situaciones. Ok. Y bueno, dice, los inhibidores de citocinas se han utilizado para tratar estas enfermedades. O sea, podemos limitar al sistema inmune o podemos limitar solamente las citocinas. Dice, pueden ser una estrategia prometedora para tratar infecciones virales en el futuro. No está tan bien estudiado las citocinas porque como las citocinas eh, regulan al sistema inmune, o sea, es como muy abstracta la manera en que regulan al sistema inmune. O sea, una citocina te puede aumentar la respuesta y esa misma citocina te la puede disminuir. Entonces como que no se entiende muy bien cómo, cómo utilizar a las citocinas como terapia como tal. Entonces por eso aquí lo mencionan como en el futuro. Y ya son. Aquí están algunas de las referencias. Principalmente me basé en estas dos. Y si se fijan, se llama patogéneras infecciones virales 1 y patogéneras infecciones virales 2. Y la verdad es que estas dos están bien sencillas. O sea, si quieren estudiar, les recomiendo estas dos. Y si quieren profundizar, pues ya pues agarrar cualquier cosita de estas. Si se fijan, estas últimas en realidad están en todas las diapositivas, en todas las presentaciones. Y pues ya. ¿Dudas, comentarios, quejas?
Sugerencias. Médico, ¿cómo va a estar el rollo con Viernes. lo del viernes? Pues es la misma dinámica, básicamente el que quiera platicar. No lo sientan como exposición. O sea, busquen mecanismos de patogenicidad de su virus. O sea, qué enzimas utiliza o cómo. O sea, básicamente les di enfermedades virales, ¿no? Entonces, ¿cómo el virus genera esa enfermedad? ¿Es un virus latente? ¿Es un virus que va a replicar en qué células? Eso es lo que más me interesa. O sea, ¿qué células va a infectar? Y una vez que las infecta, ¿qué va a hacer con ella? ¿Va a ser tumoral? ¿Va a inhibir el crecimiento? O sea, ¿qué es lo que va a hacer con la célula? ¿Sí? ¿Cómo la va a manipular? Eso quiero que platiquemos en el foro de discusión. Entonces, a lo mejor a ustedes, mientras lean esa información, van a decir, a esto no le entiendo, o a qué se refiere con esto. Entonces, eso es lo que quiero que platiquemos. ¿Sí me explico? Entonces, a lo mejor tu virus tiene una patogenicidad similar al de Aldair, por ejemplo. Entonces, a lo mejor Aldair puede complementarte y así. Entonces, ahí yo puedo dirigirlo, yo puedo resolver sus dudas, pero también si ustedes resuelven sus dudas entre ustedes, pues me dan más herramientas a mí para entender de que ustedes entienden y así poderlos exentar. O sea, yo quiero abrir una conversación básicamente. ¿Sí me explico? Ah, ok, sí, gracias. Cabe de nada. ¿No tienes libros donde de virología? Sí, ahí se los comparto en virtual. Les voy a poner un link. Vale, muchísimas gracias. De nada. Ahí les pongo un link y ahí tengo varios artículos y librillos virtuales. Es más, lo voy a hacer de una vez. Ah, no te preocupes. Ya terminé.